La visión nacional del Comercio TV, nuestro informativo de esta hora, llega a las pantallas de TVC, Dianita. Así es, mi querido Robert, buenos días a nuestros queridos televidentes que nos acompañan en esta nueva jornada, siendo ya 6 de la mañana con 55 minutos. Bienvenidos a ustedes. Disfrute un buen desayuno, costumbre desde hace 115 años, revisar los títulos del diario El Comercio, que ya está en su edición impresa circulando en todo el país. Masacre en estado de excepción, con estos 44 muertos de la cárcel de Santo Domingo, suman 534 pedidos de libertad asesinados en 15 prisiones del país. Escuelas rurales son más atractivas para extranjeros. Droga oculta en carga afecta al exportador. Y la Federación Ecuatoriana de Fútbol y Alfaro, el técnico, tienen listo el plan de los amistosos de la selección de Ecuador en los Estados Unidos. Títulos importantes, los primeros en su portada del diario El Comercio, que está circulando ya en todo el país. Arrancamos de inmediato con las noticias. Según el asesor jurídico de la Presidencia de la Asamblea Nacional, 81 legisladores podrían ser destituidos. Mientras otros 93 afrontan una investigación previa por ser parte de la Fiscalía. A criterio del asesor jurídico de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, los 81 asambleístas que permitieron la conformación de la Comisión Pluripartidista deberían ser destituidos. El Tribunal Constitucional Penal de Pichincha está en la obligación de mandar a la Corte Constitucional para que analice el incumplimiento de esta disposición, inclusive con la destitución de todos los asambleístas que votaron por esa conformación de la comisión, existiendo medidas cautelares vigentes. Las declaraciones de César Sarango generan rechazo, pues legisladores critican que ahora se pretenda meter en este conflicto a la Corte Constitucional. No puede ser posible que la primera función del Estado esté sometida a presiones, amenazas, sobre todo con el sistema judicial. Además, 93 asambleístas ya afrontan una investigación previa por la Fiscalía General del Estado, tras una denuncia que Llori presentó por el presunto delito de incumplimiento de autoridad competente. Los asambleístas no son penal ni civilmente responsables por sus decisiones que tomen durante sus actos. Aquí la fiscal no necesitaba comunicarnos a nosotros nada, necesitaba decirle a la señora Llori que tiene prohibición para investigar asambleístas por el voto y por lo tanto, por principio de oportunidad, debió haber mandado inmediatamente a archivar esa denuncia. Por todo esto, la fiscal Diana Salazar ha sido convocada a comparecer este miércoles a la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional. Si la señora fiscal insiste en tratar de hacer injerencia en la primera función del Estado, evidentemente desembocaría en el inicio de un juicio político. El intentar seguir un juicio político a la fiscal por este tema en específico sería presionarle, por lo que Izquierda Democrática no estaría apoyando. La situación en la Asamblea Nacional cada vez es más compleja, informó Valeria Navarro. El presidente de la República, Guillermo Lasso, se encuentra cumpliendo con el cronograma de trabajo durante su visita a Israel. En su primer día en Tel Aviv, compartió con autoridades locales y abordó temas de carácter binacional. Como ya lo había anticipado el primer mandatario Guillermo Lasso, el objetivo gubernamental durante su visita a Israel estará marcado por 3 objetivos. El primero, seguridad; el segundo, comercio; y el tercero, relacionado con la innovación y el emprendimiento. Que será una prioridad a partir de esta misma tarde y noche en el inicio de las reuniones bilaterales. La agenda del presidente Lasso se concentrará en posteriores días en alcanzar mediante varias reuniones de acuerdos para un tratado de libre comercio con la nación israelita. Luego vamos a enfocarnos en la firma de nuestra carta de intención para un acuerdo de libre comercio con Israel, que esperamos firmar este MOU durante esta misma visita. De otra parte, emprendedores, empresarios y académicos que tuvieron la oportunidad de acompañar al presidente en este viaje se encuentran a la expectativa de conocer las experiencias en torno al desarrollo industrial que ha tenido Israel. Israel es fuerte en tecnología. Cualquier emprendedor puede usar tecnología en su negocio. Y eso es otra cosa que estamos viendo. No importa lo que esté haciendo el emprendedor, no importa si es un tema incluso más industrial. La industrialización, cualquier tipo de emprendimiento industrial con Big Data, con manejo de información, genera eficiencia, de mejores resultados, y eso es otra cosa que se está dando en este país. El presidente de la República, conjuntamente con su núcleo más cercano de gobierno y los más de 50 emprendedores nacionales, retornarán al país el próximo 14 de mayo. Informó Javier Rosero.
Lamentable lo que ha sucedido en las cárceles de nuestro país. Con el dato del comercio realmente es impresionante. 534 personas privadas de libertad han fallecido por este tipo de revueltas. Lastimosamente los hechos siguen dándose en nuestro país y en esta ocasión hubo un enfrentamiento en la cárcel de Santo Domingo que dejó 44 privados de la libertad asesinados. Esta nueva masacre, dice, respondería a un conflicto entre integrantes de dos bandas delictivas. Los han quemado. Se volvió a armar la grande, esta vez en el centro penitenciario de Santo Domingo de los Áchilas. Un enfrentamiento entre miembros de la banda delictiva Los Lobos y una facción de la misma organización llamada R7 terminó con la vida de más de 40 privados de la libertad, además de decenas de heridos. El amotinamiento carcelario empezó a eso de las 2 de la madrugada. Lo que se vivió hoy en el centro de Bellavista de la ciudad de Santo Domingo fue una crueldad. El ministro del Interior responsabilizó de forma directa de la masacre penitenciaria a los integrantes de Los Lobos. Los cuerpos de los presos fueron encontrados en su mayoría con heridas de armas blancas. Una matanza. La mayoría de cuerpos fueron expuestos y agredidos en los pabellones y en las celdas. En los exteriores, familiares de los presos vivían un drama aparte al no saber de la suerte de sus seres queridos, que la última vez que se comunicaron con ellos fue el domingo en la tarde y horas después se despertaron con la noticia que un amotinamiento carcelario dejó decenas de fallecidos y heridos. Mi hijo está preso, no se sabe hasta hoy, ayer me mandó un mensaje. No sabía nada de eso. Grupos de élite de la policía ingresaron para retomar el control. Las autoridades confirmaron que la cárcel está en manos de la policía. En una requisa encontraron 4 fusiles, 3 pistolas, un revólver y 4 granadas de uso militar. Identificar cabecillas para trasladarlos a los centros de máxima, también en La Roca. Las autoridades encargadas de solucionar cuando se presentan estas emergencias tienen su lectura. Nosotros pensamos que las medidas adoptadas por ciertos jueces terminan siendo dramáticas y terminan generando todos estos incidentes. En esta oportunidad, alias Anchundia habría sido trasladado por un tema de habeas corpus a la cárcel de Santo Domingo y se cocinó la nueva masacre. Nos llama mucho la atención y nos preocupa que una persona que ya estaba en La Roca, que reciba un habeas corpus y que con ese habeas corpus tenga que ser trasladado a la cárcel de Santo Domingo, y esa presencia de esa persona privada de libertad es la que genera esta pugna de poderes. Aprovechando el amotinamiento se habrían fugado cientos de privados de la libertad. 112 han sido recapturados y aún no existe una cifra oficial de los que faltarían. En Quito informó Iván Casamen. Y la noche de este lunes arribaron a Guayaquil 6 PPL cabecillas involucrados en los disturbios de la cárcel de Santo Domingo. Un grupo será trasladado hasta La Roca y el resto irá a la regional del Guayas. Los 6 PPL llegaron a Guayaquil custodiados por policías y militares. Ellos fueron reubicados en el puerto principal tras la masacre ocurrida en la cárcel de Santo Domingo. Han sido identificados como cabecillas de los disturbios que fueron generados en el centro de detención de Santo Domingo. Se informó que los PPL serán reubicados tanto en La Roca como en la cárcel regional de Guayaquil. 5 van a La Roca y 1 va a ser ingresado en uno de los pabellones de la regional. Por ahora, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre este traslado, que requirió de efectivos militares y policiales. Esta vez van a ingresar en centros de detención que ofrecen un mayor esquema disciplinario de seguridad. Informó Eric Zambrano. Y la masacre en la cárcel de Santo Domingo habría sido provocada por el traslado de alias Anchundia, cabecilla de la banda de los R7, a un centro penitenciario controlado por sus rivales. En la siguiente nota, los especialistas analizan por qué se permitió este cambio de reclusorio y qué medidas tomar para enfrentar la crisis de seguridad en las cárceles del país. Estamos preparados para entregar a una podido ser testigos y escuchar varios disparos,
El traslado de alias Anchundia, cabecilla de la banda de los R7 a la cárcel de Santo Domingo, habría desencadenado la masacre de este lunes. En el penal Bellavista de Santo Domingo la gente se está matando, hay una balacera. Este cambio de reclusorio fue ordenado por un juez quien atendió la petición de Anchundia. Y es que el PPL presuntamente habría estado amenazado de muerte en La Roca, cárcel donde se encontraba internado tras haber participado del motín que acabó con la vida de más de 20 personas en la regional del Turí. Independientemente de la petición del privado de libertad, que tiene derecho, pero como digo, se tiene que jugar aquí el papel importante que es el de seguridad. Analistas creen que este tipo de recursos legales deben ser analizados de forma coordinada por el SNAI y la justicia para no poner en riesgo la seguridad de los internos. Es obligación del SNAI de hacer conocer, como digo, a la jueza o juez del riesgo que implica el otorgar un habeas corpus al privado de libertad. Ninguna reforma de la seguridad es válida, es viable y tendrá resultados positivos si es que no se trabaja con la justicia de la mano. Freddy Marcelo Anchundia Lor fue sentenciado a 34 años y 8 meses de reclusión por los delitos de sicariato y microtráfico. Una pena que, a decir de expertos, debe ser enfrentada en una penitenciaría de alta seguridad. Porque la cárcel de Santo Domingo es de mediana seguridad, no es de máxima seguridad. La que es de máxima seguridad y se presta las condiciones y donde debió haber permanecido el privado de libertad es La Roca. Debió ponerse obligatoriamente en conocimiento de las autoridades judiciales el impacto que iba a tener el regresarle a su centro de origen. Expertos creen que el proyecto de seguridad no debe considerar únicamente las penitenciarías regionales, sino a todos los centros de privación de libertad, pues en cualquiera de ellos puede producirse otra masacre. Informó Álvaro Terán. Y la Sala de lo Penal del Guayas revocó el habeas corpus que un juez de primera instancia otorgó a alias Junior porque registra 2 sentencias en casos de conmoción social y no pudo comprobar que padece una enfermedad catastrófica. Desde el martes la sala tenía 8 días, pero la sentencia salió este lunes. Por unanimidad decidió aceptar y revocar el habeas corpus que el ex juez temporal Pedro Moreira concedió a alias Junior, uno de los líderes de los choneros. La presidenta de la Corte informó que uno de los argumentos de los magistrados fue el diagnóstico sobre su estado de salud. No presentó pruebas suficientes que determinen que tenía una enfermedad catastrófica y por lo tanto, al no existir pruebas para ser trasladado a un hospital, menos habrían pruebas para que sea trasladado a su casa por arresto domiciliario. También declaró que no existe vulneración de derechos constitucionales del PPL. Dispuso además un término de 5 días al abogado Pedro Moreira para que remita un informe de descargo sobre su accionar, a fin de poder observar si existe alguna infracción disciplinaria, ya sea de dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable. Asimismo señala que de acuerdo a un dictamen de la Corte Constitucional se establece que si el accionante ha sido sentenciado por delitos graves o de conmoción social, evidentemente no es procedente otorgar medidas alternativas. Solicitamos una entrevista con la defensa del accionante y todavía no tenemos una contestación. Lo mismo hicimos con el abogado del ex juez, pero informó que aún no han sido notificados. En el penúltimo literal, los jueces disponen oficiar a Fiscalía para que investigue la existencia o no de alguna infracción penal ante la presentación de 3 acciones constitucionales de manera simultánea. Para poder determinar si existe un delito o no. Como usted lo manifiesta, bien podría pedirse información a la sala de sorteos si los jueces actuaron por reemplazo. Con cámara de Javier García, informó Jorge Escobar.
La Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional afina detalles para el informe en segundo debate de la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza, herramienta legal que permitirá que otros agentes del orden actúen en las cárceles del país. La violencia en las cárceles del país no da tregua. La ley del uso legítimo de la fuerza para que la policía, militares y guías penitenciarios puedan actuar ya está en su fase final. La Comisión de Seguridad de la Asamblea define detalles del informe para segundo debate. Y ahora las Fuerzas Armadas y Policía no van a estar solamente en los exteriores, esperando a que suceda algo para poder actuar. Esta ley enmarca en que la Policía y Fuerzas Armadas coordinadamente podrán trabajar dentro del perímetro de los centros de privación de libertad. Van a ser disuasivos para evitar que este tipo de motines terminen dándose, que al final son ordenados por jefes de las mismas bandas y terminan cobrando vidas muchas veces inocentes. La normativa plantea capacitación especializada a guías penitenciarios. Que no sean guías express de 6 meses, y hoy que está saliendo a la luz de este negociado que se dio para formar guías en 6 meses que a veces no tienen el conocimiento adecuado. Aquí en esta ley se les permite a ellos también hacer uso legítimo de la fuerza. Además, busca proteger el trabajo de los agentes del orden. Que si hacen el uso letal de la fuerza, sigan trabajando mientras se dan las investigaciones, porque ellos también tienen el principio de inocencia si llegan a actuar. No puede ser posible que un policía actúe, tome la vida de algún delincuente, termine preso, pero si el delincuente toma la vida de un policía o de una tercera persona, a los 3 días esté libre. Es cuestión de días para que el Pleno de la Asamblea Nacional debata por segunda ocasión este proyecto de ley. Es una herramienta más que puede apoyar a combatir esta ola de delincuencia. Y la segunda parte es que el Ejecutivo haga inversión social. Para la aprobación de la misma se necesitarán 70 votos, informó Valeria Navarro. Y al regresamos con más noticias, amigos televidentes, y les contamos ahora que más de un centenar de militares de las Fuerzas Armadas estarían involucrados en la captación ilegal de dinero en el caso denominado Big Money. Así lo aseguró el ministro de Defensa, quien remitió los nombres a la Unidad Judicial Penal de Quevedo para que se lleve a cabo, por supuesto, el debido proceso. Luis Lara, ministro de Defensa, acompañado del nuevo alto mando militar, para comparecer frente a sus subalternos, revelando una realidad. El país vive momentos extremadamente complejos ante el embate de la delincuencia organizada, que ha reaccionado con violencia ante la actuación firme del gobierno nacional. Los uniformados creen saber de dónde viene esta amenaza contra la soberanía y democracia del Ecuador. Son ataques organizados de las mafias internacionales de la droga, la narcoguerrilla, la minería ilegal y la trata de personas, aliadas con grupos criminales que operan en el país. Tentáculos del crimen organizado ante los cuales no sucumbirán. No permitiremos que nos amedrenten. Vamos a redoblar nuestros esfuerzos para apoyar las acciones de la Policía Nacional en esta lucha frontal contra los violentos, contra las bandas criminales y el narcotráfico. Lo que pretenden concretar con el fortalecimiento de la gestión de la defensa. A través del Plan Nacional de Seguridad Integral, Plan de Defensa Nacional y el Plan Estratégico del Ministerio de Defensa con un horizonte de 12 años. En este contexto, el secretario de Estado hizo público cuántos militares estarían involucrados en la captación de dineros en el caso denominado Don Nasa. El Ministerio de Defensa Nacional remitió el día de hoy la lista de los 139 militares en servicio activo a la Unidad Judicial Penal de Quevedo para que continúe con las investigaciones correspondientes. A ellos se suman 4 oficiales y 3 miembros de la tropa, que enfrentan 7 procesos disciplinarios. Este personal militar fue procesado y está siendo procesado por la vulneración a la seguridad a las instalaciones del Ministerio de Defensa. No es por la captación ilegal. Informó Héctor Romero. Un primer revés sufrirá el concurso para designación de jueces del crimen organizado y anticorrupción. El coordinador de la Veeduría Ciudadana, Jaime Santos, se retira denunciando supuestas irregularidades.
Preocupado, encontramos en su oficina al profesional del derecho Jaime Santos, lo que para él no es para menos. Es penoso tener que informar al país que en este proceso de selección de los jueces con competencia en delitos de delincuencia organizada y anticorrupción, no se está siguiendo un proceso transparente. ¿Por qué lo digo? Santos hasta la semana pasada constaba como coordinador de la veeduría del concurso de jueces de delincuencia organizada y anticorrupción, pero decidió dar un paso al costado, aparentemente por presiones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Quién les nombra? Guardar reserva acerca de la información obtenida por la veeduría hasta que se hagan públicos los informes. Quiere decir que los veedores no podemos decir absolutamente nada, yéndose inclusive en contra del reglamento de veedurías. La veeduría le integraban 14 miembros, pero 7 habrían presentado su dimisión. El Consejo de Participación Ciudadana debe tomar inmediatamente los correctivos, primero, frente a los documentos que se obliga a firmar a los veedores. En el Consejo de Participación descartan algún tipo de irregularidad y lo de la confidencialidad lo establecería la ley. La información o la documentación reservada no es porque haya algún tipo de ilicitud o algo irregular o algo oscuro, no. Y porque al contrario, lo que se precautela es que no pueda violentar o vulnerar cualquier tipo de derechos a los ciudadanos y que eso pueda nulitar el proceso. Se destaca que inclusive la veeduría al final llega a una conclusión que por ningún motivo es descartada. Muchas veces, dependiendo de esa conclusión, puede inclusive llevarse a otras instancias, a otros organismos. El concurso en sí es responsabilidad del Consejo de la Judicatura, informó Héctor Romero. Y tras la denuncia de una oficial de la FAE por supuesto acoso laboral, la defensa de los señalados refutó dichas aseveraciones. El caso fue estudiado por un comité de expertos que descartaron la acusación. Es la defensa de 2 uniformados de la Fuerza Aérea. Presentaron una denuncia en contra de una oficial en el grado de mayor. De iniciar, sí, un proceso legal. Aquí exhibo ante usted un documento que es público, que se encuentra ya dentro del proceso fiscal por un delito de violación a la intimidad. Es que todo se originó tras acusaciones que en su momento presentó la oficial a través de sus abogados. Inicialmente un supuesto cobro de cervezas para no ser sancionados en el lugar que en ese entonces trabajaba y que al parecer se gestionaban a través de grupos de WhatsApp. Sin embargo, conocedor de lo difícil y de lo que conlleva manchar la hoja de vida, siempre los oficiales subalternos o con la autorización de alguno de sus oficiales superiores conforman estos grupos. Como le vuelvo a repetir, no es coimas, es voluntario, es voluntario. Es como que en su trabajo usted conlleva el hecho de que quien llega atrasado tiene que pagar los desayunos. Te argumentó un aparente acoso laboral mismo que no existe, dicen. Pero si hacemos un recuento, cuando prestaba sus servicios en cierta unidad, un día se enfermó y había presentado documentos de atención correspondiente. Y que desde el policlínico mandó una fotografía a su comandante para indicar que no podía asistir al pase de lista a las 6:30 de la mañana. Permítame exponerle a usted la certificación del jefe de medicina asistencial en el que indica que el día 14 de febrero la mayor no fue atendida en el policlínico. Es decir, que no tenía justificación. Dentro de la institución están regidos por un marco normativo, indican que deben todos los uniformados cumplir. Aquí está la sanción del coronel, un día de arresto simple, que es la sanción mínima con respecto a la falta que comete la mayor. ¿Cuál es la falta? Sí, faltar a la honra y al respeto a su comandante. Ella no se encuentra de acuerdo con la sanción. Correcto. Como todo debido proceso dentro de las Fuerzas Armadas, tiene derecho a una apelación. El proceso se encuentra aceptado en la Oficina de Derechos Humanos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.
Y la Oficina de Derechos Humanos comunica nuevamente ratificando la sanción. Indican que la sanción se encuentra bien ejecutada. Y aunque han existido acciones legales presentadas, la justicia le ha dado la razón a la institución. Se sabe que a la mayor se le dio el pase a Quito. Desde la FAE señalan que la decisión se tomó por necesidad institucional. Aquí parece más bien... Informó Marilyn Jaramillo. Revisión de medidas cautelares a Gabriel Mansur fueron negadas por el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia. El argumento de los magistrados fue que el procesado no cumplió con lo dispuesto por la norma. Mansur, quien fue expresidente de la Corte de Guayas, tiene orden de prisión preventiva desde junio de 2020 a razón del presunto cometimiento del delito de enriquecimiento ilícito. Y sin acuerdos terminó la reunión entre el nuevo ministro de Agricultura y representantes del sector bananero en Guayaquil. Sin embargo, se dejó una puerta abierta para que se lleven a cabo futuros encuentros. 3 horas de reuniones es lo que les tomó a las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería y los representantes de los distintos sectores productores del país para que después de ese tiempo no exista humo blanco. Sin acuerdos, así terminó la cita. Sin embargo, entre todos había que destacar la gana de que se llegue a un punto en donde todos queden de acuerdo. Hemos armado una agenda en conjunto. Les he pedido también ayuda a ellos porque obviamente hay cosas que ellos están más al día a día. Les he presentado al equipo de Musacias, orenses, productores, conocidos por ellos. Por lo tanto, creo que va a fluir muy bien la comunicación. Sobre el pedido de emergencia en el sector bananero y la creación de un fideicomiso para la compra de racimos de banano a pequeños y medianos productores, el ministro aseguró que para este martes está planeada una nueva reunión con agricultores para profundizar lo que solicitan. Mañana arrancamos a trabajar. O sea, aquí es rápido. Obviamente, como ellos tienen más tiempo, los señores productores de FENAVE y otros productores pequeños, les pedimos ayuda para ir rápido en las reuniones y comenzar a ejecutar la agenda que en conjunto hemos armado, ¿no verdad? Por otra parte, mientras algunos destacaban lo positivo de esta reunión, otros se mostraban decepcionados. Todavía resultados agridulces, si bien es cierto, sí vemos un cambio de actitud en parte del ministerio, pero todavía las acciones concretas que nosotros necesitamos todavía no están tomadas. Le puedo decir que está algo insatisfecha, que es algo inconforme porque aspiré a escuchar que el ministro se manifestara, ejecutar la ley, que es que se proceda a pagar el precio mínimo de sustentación. Informó Julio César Saona. Las autoridades de Ibarra impulsarán una obra de regeneración urbana ante la intervención con maquinaria pesada en el barrio Los Ceibos. Allá se registraron, recordemos, incidentes por forcejeos entre habitantes del sector y uniformados, pues los moradores no están de acuerdo con este proyecto. Era la madrugada de este lunes y como se tenía previsto, los trabajos iniciaron, aunque en medio de forcejeos. Y es que quienes rechazan la regeneración urbana en el barrio de Los Ceibos, avenida El Retorno en Ibarra, se mostraron escépticos. Con carteles estaban, decían tener derecho a la resistencia. Esta es una avenida emblemática, histórica. No se le puede poner un bulevar aquí, porque tiene unos hechos históricos y poner inseguridad en el barrio de Los Ceibos. Unos afirman estar 15 días en esta lucha. Comerciantes recalcan que se verán afectados, pues tendrían que cerrar sus locales mientras se realiza la obra. Es un local de batidos. Mis clientes no son de aquí, vienen de Otavalo, de Atuntaqui. Al momento que está abierto esto, ¿dónde van a cuadrarse ellos? Si oye lo que dicen, que se larguen los arrendatarios, ¿dónde nos vamos a ir? Sin embargo, no todos los moradores de la zona están inconformes. Toda la sociedad necesita levantarse, necesita innovarse, necesita actualizarse, como un bulevar bien hecho para todas las personas. La alcaldesa de Ibarra, Andrea Escaco, respondió, dijo que esta obra está siendo planificada desde el 2019, la iniciativa habría sido de los mismos vecinos y que por la pandemia no se pudo realizar. Ahora, esta es prioritaria. Afirma que se desarrollará por etapas. 2.5 millones de dólares serán invertidos. Esta obra incluye el soterramiento de cables. Segundo, incluye también 10 cámaras de videovigilancia conectadas al ECU en toda la zona de intervención.
Por otro lado, también incluye el soterramiento de los basureros. Esto es algo que también en Ibarra no existe. Otro tema bastante interesante es el alcantarillado pluvial de esta obra. Los estacionamientos se mantendrán, explica, igual que las dimensiones de las veredas, los sentidos de circulación, y no se talarán los árboles. Pero ¿qué pasará con el comercio? Hoy mismo ponen la ductería, mañana pueden sin ningún problema estar trabajando porque vamos también a darles las facilidades de ingreso a la gente, a los locales. Igual los vehículos pueden estacionarse porque el trabajo que hace la gente es un trabajo manual. Mencionó que cuentan con todos los permisos necesarios y que la meta es el desarrollo de la ciudad, aunque muchos no estén de acuerdo. Con realización de Amparito Rosero, informó Marilyn Jaramillo. Gracias por seguir en nuestra sintonía, amigos televidentes. Un almacén de electrodomésticos fue asaltado por delincuentes armados. A los trabajadores les sorprendieron cuando estaban por terminar la jornada laboral. El hecho ocurrió al norte de Quito. Extrañamente, los delincuentes en esta oportunidad no ingresaron por el dinero recaudado. La caja no estaba entre sus planes. Aprovechando que no habían clientes, sorprendieron a los empleados, a quienes les obligaron a botarse al piso y les quitaron celulares y plata. Los dos amedrentaron ahí en la puerta y o sea, a mi compañero lo fueron golpeando y le quitaron las llaves y todo. Uno de los afectados relató que dos tipos cargaban armas mientras en los exteriores les esperaban en motocicletas, incluso vehículos amarillos tipo taxis, que extrañamente desaparecieron cuando los delincuentes se fueron. Como que nos estaban analizando y vieron que este sector ya estaba botado, fuertemente armado. Había un flaco con una camiseta roja, decía Perú, pero el acento era venezolano. No les interesaba cosas grandes. De una de las vitrinas rompieron el vidrio y se llevaron celulares de alta gama. A los trabajadores prácticamente les desvalijaron un robo que ascendería a más de $3.000. El otro tiró a las chicas acá al piso, les quitó las pertenencias, después subió. El otro me apuntó a mí, yo traté de aplastar la alarma. Días atrás, de un local de celulares y accesorios ubicado al frente del almacén de electrodomésticos, se llevaron gran parte de la mercadería que exponían en los mostradores. El robo sobrepasó los $5.000. Rompieron vidrios, nos robaron celulares, nuestras pertenencias. Entraron 5 personas armadas. Nos tocó tirarnos al piso. Dos hechos delictivos que fueron registrados por las cámaras de seguridad. En el sector los negocios dicen trabajar con miedo y con el temor de compañía. En Quito, informó Iván Casamen. Y una persona fue herida aparentemente por resistirse al robo de sus pertenencias. El episodio se produjo en una ciudadela en el sur de la ciudad de Guayaquil. Vamos. El oponerse al robo de su teléfono celular por poco le cuesta la vida. Fue lo que le ocurrió a un joven tras ser abordado por dos delincuentes mientras ingresaba a su domicilio. Al chico le robaba porque iba a abrir la puerta, entonces vinieron esos hombres en la moto y le seguía disparando y el chico estaba que se protegía. Y le dispara directamente como al corazón, sino que a lo que el chico retrocede se cae al piso y la bala no le cayó, si no lo mata. Y como no le cayó, viene y le da un cachazo, le parte la cabeza. El suceso se produjo la tarde del domingo en la ciudadela Las Acacias, en el sur de Guayaquil. Según habitantes de la zona, uno de los delincuentes es del mismo sector. Dice que el ladrón vive acá atrás, que ya había robado aquí a un negocio que queda más atrás. Dice que 2 días tuvo preso el muchacho. Ya no respetan nada esos ladrones de... Un celular, o sea, por un celular perder la vida tampoco es justo. Y lo peor es que es alguien del barrio mismo. El afectado fue atendido en el sitio por una ambulancia del cuerpo de bomberos. Sobre los malhechores, uno de ellos vecino de la víctima. La policía aún desconoce su paradero. Informó Jorge Salazar. 5 personas fueron detenidas en el Guasmo Sur, en Guayaquil. La policía acudió a 2 llamados de auxilio en distintos sectores donde se habían desarrollado enfrentamientos a bala. Uno de los vehículos de la policía resultó afectado. Estos 2 hombres se estaban enfrentando a bala en el sector conocido como la cancha de tierra del Guasmo Sur de Guayaquil. La policía llegó y fue recibida a bala, e incluso el vehículo de la institución se vio afectado. De igual manera, los servidores policiales al
tomar procedimiento reciben el impacto de un proyectil de arma de fuego en el capó del patrullero, el cual impacta y causa un orificio, un oramen a la altura de esta componente del vehículo. En su poder se les encontró 2 armas de fuego tipo revólver y varias municiones. Ahora se investiga por qué se dio este hecho y si cuentan con antecedentes penales. Estamos todavía levantando información, la cual nos permite anclar ya con el sistema investigativo e impulsar ya la actividad investigativa con Fiscalía para poder identificar a los demás participantes de este hecho violento y de igual manera establecer algún tipo de motivación. Y en el Guasmo Sur de Guayaquil, en la cooperativa Cristal, se detuvo a 3 personas, 2 hombres y una mujer, quienes se dedicaban a la venta de droga. En su poder se encontró varios sobres de cocaína y marihuana, 2 teléfonos celulares, tablets y además un arma de fuego con sus respectivas municiones. Estos hechos se presentaron la madrugada de este lunes, pese al estado de excepción en Guayas y en especial en la parroquia Jimena del Cantón Guayaquil. Informó Carlos Julio Gurumendi. Los últimos asesinatos registrados en un restaurante y un hotel han puesto en alerta a los transeúntes en la ciudad de Guayaquil, en la avenida Joaquín Orrantia, pues expertos en seguridad, uno de ellos, Galo Estrella, afirma que el origen de la violencia criminal es la vigencia de la tabla que permite el consumo de dosis personales de droga. Veamos. La prisa de un lunes se confunde con el miedo a transitar por una avenida marcada por 2 sicariatos en menos de 4 meses. El primero en un restaurante y el segundo en la puerta principal de un hotel. Ya uno sale con la expectativa de que te puede esperar cualquier cosa. O sea, honestamente uno sale pidiéndole a Dios que nos cuide, nos proteja, pero uno no sabe si regresa. Tampoco hay policías que vengan a resguardar. Y como estas calles son vacías en las noches, supongo eso se da para que haya más crímenes. Unos trabajan en agencias de viajes, otros en estudios jurídicos. Hay una distribuidora de suplementos nutricionales. A mí se me han acercado personas a saludarme o a decirme cualquier cosa, pero yo no los conozco. Entonces yo me esquivo, me aparto. Así es, envueltos en miedo, claro, que no queda otra alternativa, si los carteles están aquí. Un piquete formaba en el pasaje, que nada tiene que ver con los últimos sucesos, dice el policía clase encargado. Antes del mediodía, 14 efectivos salían a patrullar varios puntos del distrito Modelo, entre ellos la Ciudadela Urdesa, La Alborada y también en el sector de la Atarazana. La tabla de drogas que hasta el día de hoy no la derogan. La asamblea dice que es del presidente, el presidente dice que es lo que era antes el tema del control de drogas, más policías de civil en las calles haciendo inteligencia, metiéndose dentro de las bandas, averiguando quiénes son los líderes, eliminando a los líderes, eliminando los nexos que existen. Pues ya nadie camina tranquilo, agrega, en Guayaquil, La Aurora o vía San Borondón. Con cámara de Javier García, informó Jorge Escobar. Vamos a retornar.